Ahora mismo, mientras tu asistente de voz pronuncia estas palabras, millones de trabajadores de todo el mundo están pulsando enviar en sus cartas de renuncia, destruyendo imperios corporativos que se han construido durante décadas. No se trata solo de una dimisión, es una rebelión. Los Zoomers, una generación criada entre algoritmos y crisis, están destrozando el mercado laboral, convirtiendo la estabilidad en una ilusión y la lealtad en un arcaísmo. Las empresas pierden billones en productividad, falsificando informes para ocultar el caos, pero las grietas ya son visibles. Las acciones caen, las cadenas de suministro se rompen, las economías se tambalean al borde del abismo. Como antiguo auditor senior de una de las 4 grandes firmas, he visto cómo se ocultan las pérdidas en los balances y cómo se falsifican las previsiones de beneficios. Ahora, en la inteligencia financiera independiente, desentierro lo que las empresas prefieren ocultar. La gran renuncia no es solo una tendencia social, es una anomalía financiera en la que las pérdidas por la rotación de personal superan los miles de millones y las empresas falsifican los informes de rendimiento del personal para retener a los inversores. Mientras los economistas hablan de la recuperación tras la pandemia, yo veo un fenómeno que se ignora porque amenaza los cimientos. Se ha gestado en un terreno de desigualdad, donde los Zoomers, armados con las redes sociales y los datos, están descubriendo las grietas del sistema. Hola, estás en el canal Toro Historiador Financiero. Antes de escuchar esta historia, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal, y yo voy a empezar. Un joven especialista en tecnología, con un título de una universidad prestigiosa, renuncia a un puesto en el que le prometieron crecimiento, pero solo le dieron exceso de trabajo sin compensación. No se va a ninguna parte. Se pasa al trabajo autónomo o a una startup, donde el control del tiempo es más importante que el salario. No es un capricho, es un cálculo. Los Zoomers analizan los datos sobre el agotamiento y ven que una carrera tradicional conduce a las deudas y al estrés, y no a la prosperidad. El mercado laboral que conocíamos se basaba en la lealtad a cambio de estabilidad. Ahora ese acuerdo se ha roto. Las empresas gastan millones en reclutamiento, pero no pueden retener el talento porque los Zoomers exigen flexibilidad, sentido y equilibrio. En la segunda parte, revelaré una conexión que asusta incluso a los expertos. Cómo las empresas manipulan los datos de empleo para ocultar la crisis real y cómo esto conduce a una brecha salarial global. No es una teoría. Son pruebas de informes financieros, testimonios de personas con información privilegiada y modelos que muestran lo inevitable. Escuchen con atención. Cada palabra aquí es como una línea en un informe de auditoría. Tiene peso. La gran renuncia no surgió de la nada. Tiene sus raíces en un clima macroeconómico en el que la desregulación del mercado laboral se combinó con tipos de interés bajos y tensiones geopolíticas. Tras la pandemia mundial, cuando los gobiernos inyectaron billones en la economía a través de programas de apoyo, los trabajadores obtuvieron un colchón de seguridad. El desempleo cayó por debajo de mínimos históricos en muchos países, pero eso es una ilusión. La realidad es un cambio estructural. La desregulación, iniciada en la era de Reagan y Thatcher, debilitó a los sindicatos, haciendo que los contratos fueran flexibles para los empleadores, pero frágiles para los trabajadores. Los bajos tipos de interés de la Reserva Federal han fomentado la inversión en tecnología en lugar de en personas, automatizando los puestos de trabajo y aumentando la desigualdad. Compárese con la crisis hipotecaria de 2008. Entonces, los bancos ocultaron los riesgos en derivados complejos, ignorando las señales de la burbuja. Hoy en día,
las empresas ocultan los riesgos de la rotación de personal en los informes sobre capital humano, sobrevalorando la lealtad. Pero esta situación es más peligrosa. La crisis hipotecaria afectó a las finanzas, mientras que la gran renuncia afecta a la propia productividad. En el pasado colapso de las .com, a principios de la década de 2000, las empresas tecnológicas quebraron debido a la sobrevaloración, pero los trabajadores regresaron. Ahora los Zoomers no regresan. Crean economías alternativas, gigas, donde el trabajo autónomo, a través de plataformas como Upwork, genera miles de millones fuera de los balances corporativos. La psicología del mercado en este momento es una mezcla de ceguera y codicia. Los inversores se centran en los beneficios trimestrales, ignorando los costes a largo plazo de la formación de nuevos empleados, que ascienden a cientos de miles por cada especialista en el sector tecnológico. El miedo a perder la ventaja competitiva obliga a las empresas a aumentar los salarios, pero esto solo enmascara el problema. Las tensiones geopolíticas, las guerras comerciales entre Estados Unidos y China, la crisis energética en Europa, añaden leña al fuego. Los trabajadores de las cadenas de suministro están siendo despedidos en masa porque ven cómo las empresas les transfieren los riesgos. Esto no es una recuperación, es el preludio de una recesión en la que el mercado laboral se convierte en el detonante. Para comprender la anomalía, analicemos primero el ideal. El mercado laboral, según los libros de texto, es un mecanismo en el que la demanda de mano de obra se encuentra con la oferta, regulada por contratos e incentivos. El trabajador intercambia su tiempo y sus habilidades por una compensación, y la empresa garantiza la estabilidad y el crecimiento. Los mecanismos de seguridad deberían funcionar así. El control interno, programas de desarrollo, encuestas de satisfacción, detecta los problemas de forma temprana. Los reguladores, como el Ministerio de Trabajo de los Estados Unidos, establecen salarios mínimos y condiciones, evitando la explotación. Los auditores revisan los informes sobre el capital humano, evaluando los riesgos de rotación como parte de la estabilidad financiera. Imagina un mecanismo perfecto, como un reloj. Los engranajes son la escalera profesional, el resorte es la motivación y el péndulo es el equilibrio entre la vida y el trabajo. Las empresas invierten en formación y obtienen lealtad a cambio. Pero en realidad, este reloj está desmontado. Los Zoomers ven que el mecanismo está roto. El resorte está debilitado por el exceso de trabajo y los engranajes se atascan por falta de sentido. Ahora lo desmontaremos en piezas para ver dónde se esconde la avería. Las primeras señales de la gran renuncia fueron grietas apenas perceptibles, pero para un auditor experimentado eran como banderas rojas en el balance. Primero, extraños cambios de personal en la alta dirección. Los directores generales de gigantes tecnológicos, como Meta o Google, comenzaron a cambiar masivamente los equipos de recursos humanos, nombrando a especialistas en gestión de crisis. No se trata de una rotación, es una señal de pánico. ¿Por qué? Porque los datos internos mostraban un aumento en las solicitudes de despido, pero las empresas negaban públicamente el problema. A continuación, los retrasos en la publicación de los informes. Incluso un día de retraso no es una casualidad. En los informes del año 2021, muchas empresas retrasaron las secciones sobre personal, alegando dificultades técnicas. Pero en la auditoría, esto significa un intento de ajustar las cifras para que la rotación no parezca catastrófica. Cambiar de auditor de una empresa conocida a una desconocida es una maniobra clásica. Por ejemplo, algunas empresas medianas pasaron de las 4 grandes a empresas locales que revisan menos a fondo los riesgos del capital humano.
El mercado lo ignoró porque se centró en las ganancias del auge pandémico. Otra señal, el repentino aumento de los gastos en bonificaciones de retención. Las empresas comenzaron a ofrecer pagos únicos para frenar la fuga, pero esto ocultaba un problema más profundo: la falta de cambios sistémicos. Los Zoomers ignoraron estas bonificaciones y optaron por la flexibilidad. Otra grieta, la disminución de la productividad en los informes, oculta bajo el aumento de las ventas. Los analistas vieron una caída en la eficiencia por empleado, pero lo atribuyeron a factores temporales. ¿Por qué el mercado está ciego? Por codicia. Índices como el S&P 500 subían, ignorando los riesgos subyacentes. Añádase a esto las redes sociales. Los Zoomers difundían historias de despidos, creando un efecto dominó, pero los inversores lo consideraban ruido. Estas señales se acumulaban, como las deudas en el balance, lo que conducía a una ruptura. Es la carne del guión. La mecánica del engaño en La Gran Renuncia es un esquema complejo en el que las empresas manipulan los datos para ocultar la crisis. Los activos no son dinero, sino capital humano, que se extrae a través de estructuras laborales offshore. Las empresas trasladan sus operaciones a países con regulaciones laxas, como India o Filipinas, donde los autónomos sustituyen a los empleados fijos, pero en los informes lo presentan como una optimización de costes, no como una pérdida. Los derivados complejos aquí son contratos con plataformas de la economía gig, donde las obligaciones se ocultan en pasivos contingentes y no se reflejan en el balance. El papel de la tecnología es fundamental. ¿Trading de alta velocidad? No. Reclutamiento de alta velocidad a través de algoritmos de LinkedIn que ocultan la volatilidad real, centrándose en la cantidad de candidatos en lugar de en la calidad. Los criptoactivos se utilizan para compensaciones, bonificaciones en bitcoins o tokens para evitar impuestos y regulaciones, ocultando las huellas en la cadena de bloques. Primera señal de alerta: sobrevaloración de los activos, donde el capital humano se evalúa según datos históricos, ignorando la fuga actual. Es como sobrevalorar los inmuebles antes de la crisis. Prueba de insolvencia ante los tribunales. Brecha de caja por gastos de formación. Las empresas gastan millones en la incorporación de nuevos empleados, pero no reservan fondos para ello, ocultándolo en los gastos operativos. Falsificación de métricas de satisfacción. Las encuestas se manipulan excluyendo a los empleados despedidos para mostrar puntuaciones altas. Esquemas offshore, en los que las filiales en paraísos fiscales contratan a empleados, pero los beneficios se devuelven sin impuestos, ocultando las pérdidas. Uso de inteligencia artificial para las previsiones, en las que los modelos subestiman deliberadamente los riesgos de rotación para retener a los accionistas. Cada indicador es una prueba en el expediente del fiscal, ya que viola las normas de información financiera. Detrás de las cifras hay personas. Los beneficiarios no son los lobos de Wall Street, sino los cardenales grises de las salas de juntas directivas que salvan las bonificaciones de la caída de las acciones. La motivación no es solo el dinero, sino el miedo a la quiebra de las empresas que dependen del talento. Los Zoomers son todo lo contrario. Su motivación es la libertad, porque han crecido en un mundo en el que el trabajo no es sinónimo de identidad. ¿Testigos? Los informantes de los departamentos de recursos humanos intentaron advertir publicando informes anónimos, pero fueron despedidos o marginados. Algunos se convirtieron en denunciantes, como en los escándalos de Amazon, donde revelaron el agotamiento. Les sucedió lo típico: demandas judiciales, listas negras. Es la psicología del poder contra la rebelión.
No sabemos el futuro, pero lo modelamos. Escenario optimista. Los reguladores intervienen introduciendo normas de información sobre la rotación. Las empresas se adaptan. Aterrizaje suave. La probabilidad es baja, porque el lobby de las corporaciones es fuerte. Realista. Crisis local. Quiebra de empresas medianas. Pérdida de ahorros por la caída de los fondos de pensiones. Catastrófico. Reacción en cadena. Crisis de confianza en las corporaciones. Disturbios sociales en países con alta desigualdad. Dimensión geopolítica. China gana, atrayendo talentos con su estabilidad. Europa pierde debido a las regulaciones. Es un arma en la guerra híbrida. Rusia u otros utilizan la desinformación para intensificar la fuga de capitales en las economías occidentales. Las pruebas son irrefutables. Se ignoran las señales. Se descubre la mecánica del engaño. Las consecuencias simulan el colapso. El mundo es más frágil de lo que parece. Recuerden, la dimisión de uno es una elección. La dimisión de millones es una revolución. Has escuchado Toro Historiador Financiero. Suscríbete al canal y dale a me gusta, porque esta información solo se puede escuchar aquí. Hasta pronto.